Buen día. A continuación les voy a explicar la unidad número 4 de la materia hidrología superficial. El tema es evaporación y uso consultivo, de la carrera Ingeniería Civil. Mi nombre es Luis Enrique Magaña Quiñones. Empezamos por la evaporación. La evaporación es el proceso físico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, retornando directamente a la atmósfera en forma de vapor. También el agua en estado sólido, nieve o hielo, puede pasar directamente a vapor y el fenómeno se denomina sublimación. A efectos de estimar las pérdidas por evaporación en una zona, el término se entenderá en sentido amplio, incluyendo la sublimación. La radiación solar proporciona a las moléculas de agua la energía necesaria para el cambio de estado. Todo tipo de agua en la superficie terrestre está expuesta a la evaporación. El fenómeno es tanto más débil cuando menor es la agitación a las moléculas, y tanto más intenso cuando es mayor de la cantidad de agua con posibilidad de evaporarse. Además, es necesario que el medio que envuelve la superficie evaporante tenga capacidad para admitir el vapor de agua. Esto último se conoce como poder evaporante de la atmósfera. Considerando la evaporación desde una superficie de agua, lagos, ríos, etc., como la forma más simple del proceso, este puede esquematizarse así: las moléculas de agua están en continuo movimiento. Cuando llegan a la superficie del líquido aumentan su temperatura por efecto de la radiación solar, y en consecuencia su velocidad, creciendo por tanto su energía cinética hasta que algunas consiguen liberarse de la atracción de las moléculas adyacentes y atravesar la interfase líquido-gas, convirtiéndose en vapor. De esta manera, la capa de aire inmediatamente por encima de la superficie se satura de humedad. Simultáneamente a la evaporación se desarrolla también el proceso inverso por el cual las moléculas se condensan y vuelven al estado líquido. La diferencia entre la cantidad de moléculas que abandonan el líquido y la cantidad de moléculas que vuelven a él marca el carácter global del fenómeno. Si esta es positiva se produce evaporación, si es negativa, condensación. El calor absorbido por unidad de masa de agua para realizar el cambio de estado se denomina calor latente de evaporación o de vaporización. Algunos de los factores que influyen en el poder evaporante de la atmósfera se desglosa en los siguientes 5 puntos. Temperatura. A mayor temperatura es mayor la tasa de evaporación. Radiación solar, directamente relacionada con la temperatura. Humedad relativa. Mayor humedad relativa en la atmósfera, menor capacidad de absorber vapor de agua originada por evaporación. Velocidad de viento. Cuando una masa de aire que ya ha absorbido humedad es desplazada y sustituida por otra con menor contenido de humedad, es capaz de producir nueva evaporación. Evaporación potencial. Cantidad de agua que puede ser evaporada por una superficie de agua pura, por unidad de área, de tiempo y bajo las condiciones atmosféricas existentes. Continuamos con la transpiración. Es el proceso físico-biológico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso a través del metabolismo de las plantas y pasa a la atmósfera. Esencialmente es el mismo proceso físico que la evaporación, excepto que la superficie desde la cual se escapan las moléculas de líquido no es agua libre, sino que es la superficie de las hojas. Estas están compuestas por finas capas de células, mesodermo, y poseen una capa delgada de epidermis, de una célula de espesor, la cual posee numerosas estomas. El espacio intercelular en el del mesodermo contiene grandes espacios de aire entre cada estoma. La humedad entre los espacios intercelulares se vaporiza y escapa de la hoja a través de estos estomas. El número de estomas por unidad de superficie varía dependiendo de la especie vegetal y las condiciones ambientales. Generalmente se abren con la luz y se cierran con la oscuridad. La temperatura afecta la velocidad de apertura, contrariamente a lo que se cree. El control que ejercen los estomas sobre las tasas de transpiración es muy limitado. Ellos se cierran cuando la oscuridad o la marchitez comienza. Cuando los estomas están completamente abiertos, la tasa de transpiración está determinada por los mismos factores que controlan la evaporación. Los estomas ejercen una suave regulación solamente cuando están cerrados. Algunos de sus aspectos biológicos son especie vegetal, edad, desarrollo, tipos de follaje, profundidad radicular, números de estomas. Continuamos con la evapotranspiración. La evapotranspiración es la combinación de los fenómenos de evaporación desde la superficie del suelo y la transpiración de la vegetación. La dificultad de la medición en forma separada de ambos fenómenos, el contenido de humedad del suelo y el desarrollo vegetal de la planta, obliga a introducir el concepto de evapotranspiración como pérdida conjunta de un sistema determinado. Como observamos en la imagen, la evapotranspiración es la combinación de evaporación más transpiración,
que la evaporación viene siendo del agua que cae del suelo y la transpiración de agua por los árboles, hierbas y otras plantas. En 1948, Thorne White introduce un nuevo concepto optimizando ambos. Es la llamada evapotranspiración potencial o pérdida por evapotranspiración. Este autor designa así a la altura de agua que sería efectivamente evaporada si los recursos de agua movilizables en la cuenca fueran en cada instante por lo menos iguales a los que pueden ser transformados en vapor por el juego de los factores hidrometeorológicos y la vegetación. Evapotranspiración potencial es la cantidad máxima posible de agua que perdería un suelo por evaporación y transpiración, suponiendo que éste estuviera saturado. Por ejemplo, campo de cultivo bien regado, área con vegetación natural en un periodo de suficientes precipitaciones. La cantidad de agua que realmente vuelve a la atmósfera por evaporación y transpiración se conoce con el nombre de evapotranspiración real. El principal factor que determina la evapotranspiración real es la humedad del suelo, el cual puede retener agua conforme a la capacidad de retención específica de cada tipo de terreno. La humedad del suelo es generalmente alimentada por la infiltración y constituye una reserva de agua a ser consumida por la evaporación del suelo y las plantas. Evapotranspiración real. Esta es la suma a las cantidades de vapor de agua evaporadas por el suelo y transpiradas por las plantas durante un periodo determinado, bajo las condiciones meteorológicas y de humedad del suelo existente. Las condicionantes para que se produzca la evapotranspiración tienen que darse las siguientes condiciones. Número 1. El agua tiene que estar presente. Número 2. Tiene que haber alguna fuente de energía que convierta el agua líquida en vapor de agua. Y número 3. Se tiene que producir un fenómeno físico que separe el vapor de agua de la superficie de evaporación. Los métodos para calcular la evapotranspiración potencial son los siguientes. Thorne White. Sus medidas necesarias, temperatura. Datos complementarios, número teórico de horas del sol. Hargreaves. Medidas necesarias, temperatura, radiación. Datos complementarios, temperatura máxima y mínimas diarias. Turk. Medidas necesarias, temperatura, horas reales del sol. Datos complementarios, radiación solar. Pinman. Medidas necesarias, temperatura, horas reales del sol, velocidad del viento, humedad relativa. Datos complementarios, por tablas se obtienen otros parámetros necesarios. Factores fundamentales de la evaporación. Los factores que condicionan la tasa de evaporación generalmente se expresan en milímetros sobre día o milímetros sobre mes. Son, por un lado, los que caracterizan el estado de la atmósfera en la vecindad de la superficie evaporante y, por el otro, los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante, agua libre, hielo, suelo desnudo, vegetación. Como una forma de correlación entre la evaporación y otros factores meteorológicos que influyen en ambos medios, agua y aire, en 1802 Dalton expresa la tasa de evaporación en forma directamente proporcional a la diferencia entre la presión de vapor saturado a la temperatura de agua y la presión de vapor existentes en el aire circundante. La presión de vapor, por ende la evaporación, depende entonces tanto de la temperatura de agua como del aire. La velocidad y turbulencia del viento ayudan a la renovación de la masa de aire que recibe el vapor, disminuyendo así su presión de vapor. Manteniendo constantes los demás factores, la evaporación es inversamente proporcional a la presión atmosférica. Respecto a la pureza del agua, la presión de vapor y la evaporación decrece con el aumento de sólidos disueltos, manteniendo fija la temperatura. Se estima que aproximadamente en 1% el descenso de evaporación al aumentar la concentración de sales en el 1%. En otras palabras, la variación relativa de evaporación es inversamente proporcional a la variación relativa de concentración de sales disueltas. Otros factores que influyen en la evaporación son aquellos que consideran la naturaleza y forma de la superficie evaporante. Una superficie de agua libre presenta el mínimo de dificultades a la evaporación, cuya magnitud depende de la extensión y profundidad de la misma. Si ambas son pequeñas, los cambios atmosféricos y el terreno tendrán una gran influencia. En superficies extensas y profundas hay menor influencia de terreno adyacente. La radiación solar calienta las capas superiores de agua, pero no todo este calor se emplea en producir evaporación. Una parte calienta las capas más profundas y en ellas se produce un almacenaje de calor. Cuando cesa la radiación se enfrían las capas superiores. Entonces, el calor fluye a ellas desde las capas inferiores más calientes, incrementándose así la evaporación superficial. La evaporación de la humedad de un suelo sin vegetación se produce en la capa superficial.
Al disminuir su humedad se produce un desequilibrio y hay una atracción de humedad subyacente que asciende por la capilaridad a la superficie, prosiguiendo la evaporación hasta que esta agua capilar se agota. El agua higroscópica en equilibrio con la humedad atmosférica no se evapora. Cuando la subzona capilar alcanza la superficie del terreno, es decir, la superficie freática está muy próxima al suelo, la alimentación de agua capilar está asegurada. Solo en este caso puede decirse que el agua subterránea propiamente dicha se evapora directamente. El fenómeno continuará mientras no haya un descenso de nivel freático y consiguientemente de la subzona capilar. Por dar un ejemplo, en el desierto no hay vegetación en el suelo, por ende el agua que pueda tener se evapora y la superficie tiende a fracturarse. Fórmulas para estimar la evaporación. Se utilizan si no existen mediciones y se basan en ecuaciones físicas. Relacionan las variables físicas intervinientes. Tienen el inconveniente de que requieren información que en general no se dispone. Ejemplo, radiación neta, gradiente de humedad, viento en altura, etc. Semiempíricas. Toma algunos planteos hechos por las fórmulas físicas y se ajustan estas expresiones a valores reales medidos. Empíricas. Buscan solo una relación matemática por regresión con datos experimentales. Instrumentos utilizados para evaluar el poder evaporante de la atmósfera. La evaporación puede medirse en formas directas desde pequeñas superficies de agua naturales o artificiales, tanques de evaporación, o a través de vaporímetros, lisímetros o parcelas de ensayo. Más adelante explicaremos una a una. Estos últimos poseen una superficie porosa embebida de agua y se ubica en condiciones tales que la medición es condicionada por las características meteorológicas de la atmósfera, tales como higrométrico, temperatura, insolación, viento, etc. Las tasas de evaporación así observadas pueden generalmente ser consideradas como máximas y dan una buena aproximación del poder evaporante de la atmósfera. Aplicando a dichos valores máximos diversos coeficientes de reducción y comparando los resultados corregidos con los suministrados por las fórmulas de evaporación, se deducirán los valores más probables de las tasas de evaporación aplicables a la superficie de interés. Empezamos por el evapotranspirómetro. Consta de un tanque que se ha llenado de tierra y sembrado con un cultivo que cubre completamente la superficie. Una sección de abastecimiento que permite mantener en forma continua un plano freático alto, de modo tal que dicho suelo se puede suponer en las condiciones óptimas de la humedad. El control del volumen del agua en el tanque de abastecimiento permite determinar la evapotranspiración en función del tiempo. La estimada por este sistema es por lo tanto la evapotranspiración potencial. Evaporímetros de balanza. Es un pequeño depósito de 250 centímetros cuadrados de sección y 35 milímetros de profundidad, lleno de agua e instalado sobre una balanza de tipo pesacartas, en la que se hacen lecturas sucesivas para medir la pérdida de peso. La pequeña dimensión del depósito hace que sus paredes influyan demasiado en la evaporación. Como ventaja principal tiene el hecho que se puede usar como evaporígrafo, que permite llevar un registro continuo de la variación de la evaporación, si se le adaptan los adecuados elementos registradores. Tanque flotante. Este tipo de evaporímetro pretende acercarse más a las condiciones de la superficie evaporante real. El de uso más corriente en Estados Unidos es el de tipo Colorado. Se sitúa flotando sobre el embalse o río en observación, con los consiguientes problemas de amarraje y estabilidad. Como coeficiente medio anual de paso a evaporación real se emplea 0,8 en Estados Unidos. También en este tipo puede haber falseo en las medidas debido al salpicado de gotas al interior por el oleaje de la superficie líquida real, especialmente en ríos y grandes lagos. Lisímetro. Equivaldría a un evapotranspirómetro, cuya diferencia radica en la forma de abastecimiento y la existencia de drenaje. En el lisímetro el agua se aplica por la superficie y se elimina por debajo. En el evapotranspirómetro asciende por capilaridad a la capa radical. En general son de mayor tamaño que los evaporímetros, pudiendo tener dos sistemas de control de humedad, por pesada o por diferencia de valores de volúmenes incorporados y drenados. Parcelas de ensayo. Consisten en determinar la evapotranspiración directamente en condiciones de campo,
controlando la disminución del contenido de humedad del suelo en la profundidad explorada por raíces, para la cual se podrían utilizar métodos gravimétricos o radioactivos. Parcelas experimentales. Se conservan las condiciones naturales y se evitan algunos de los efectos descritos anteriormente en evapotranspirómetros y lisímetros. Las parcelas experimentales tienen una superficie de algunos centenares de metros cuadrados. Los mayores errores derivan del agua que escapa subterráneamente a través de los límites de las parcelas. Si el substrato impermeable no es demasiado profundo, pueden evitarse construyendo pantallas verticales de hormigón que lleguen a él y así convertir las parcelas en monumental lisímetros con terreno interior en condiciones naturales. Piche. El más utilizado de los evaporímetros es el de tipo Piche. Está constituido por un tubo cilíndrico de vidrio de 25 centímetros de largo y 1.5 centímetros de diámetro. El tubo está graduado y cerrado en su parte superior, mientras que su abertura inferior está obturada por una hoja circular de papel filtro normalizando de 30 milímetros de diámetro y 0.5 milímetros de espesor, fijada por una capilaridad y mantenida por un resorte. Llenado el aparato de agua destilada, ésta se evapora progresivamente a través de la hoja de papel filtro. La disminución del nivel de agua en el tubo permite calcular la tasa de evaporación en milímetros por cada 24 horas, por dar un ejemplo. El proceso de evaporación está ligado esencialmente al déficit higrométrico del aire. Sin embargo, el aparato no tiene tal vez en cuenta suficientemente la influencia de la insolación. Este aparato se instala bajo abrigo. Los depósitos o tanques de evaporación utilizados en distintos países son de formas, dimensiones y características diferentes, pues los especialistas no están de acuerdo sobre el mejor tipo a emplear. Se les puede clasificar en dos categorías, según que estén dispuestos en la superficie del suelo o enterrados en este. Los tanques colocados por encima del nivel del suelo tienen la ventaja de una instalación muy sencilla. Además, sus resultados no corren el riesgo de ser falseados por el rebote de las gotas de lluvia que caen en el terreno lindante. En cambio, son muy sensibles a las variaciones de la temperatura del aire y a los efectos de la insolación. Si se aíslan térmicamente las paredes exteriores del tanque para reducir el cuarto intercambio de calor con el ambiente, se observan tasas de evaporaciones más bajas. El tanque tipo A tiene un diámetro de 121.9 centímetros y una profundidad de 25.4 centímetros. La profundidad del agua es mantenida entre los 17.5 y 20 centímetros. Está construido de hierro galvanizado no pintado y colocado sobre un enrejado de 15 centímetros sobre el nivel del terreno. Los tanques enterrados son menos sensibles a las influencias de la temperatura y la radiación en las paredes, pero las gotas de lluvia que rebotan en el suelo y los detritos que recogen pueden ser la causa de errores de medición. En general, son de más difícil instalación y mantenimiento. Además del tanque, se emplean los siguientes instrumentos en las estaciones evaporimétricas: un anemógrafo integrado o anemómetro, situado a 1 o 2 metros por encima del tanque para determinar el movimiento del viento sobre el tanque, un pluviómetro o pluviógrafo, termómetros o termógrafos que proporcionan las temperaturas máximas, mínima y media del agua del tanque, termómetros o termógrafos de máxima y mínima para medir las temperaturas de aire, o un psicrómetro si se desea conocer las temperaturas y humedad del aire. La relación entre valores medidos en una misma estación con tanques flotantes y vaporímetros está comprendida entre 0.45 y 0.6. Métodos para estimar la evaporación desde superficies libres de agua. La evaporación en lagos y embalses no puede ser medida directamente como la precipitación y el caudal. Es necesario determinarla por uno o más de los diferentes métodos descriptos: métodos del balance hídrico, del balance energético, aerodinámico y de tanques de evaporación. Método del balance hídrico. Estos métodos están basados en el principio de la conservación de la masa aplicando una parte del ciclo hidrológico. La evaporación es un cuerpo de agua natural o artificial, queda determinada por la diferencia entre las variables de entrada, precipitación y caudal de entrada, y las variables de salida,
almacenamiento en las orillas, caudal de salida y la variación en el volumen de almacenamiento. Este método no es el más recomendado, debido a que los errores en las mediciones de las variables de entrada, salida y almacenamiento son a menudo grandes comparados con las evaporaciones calculadas. Partiendo del conocimiento de las precipitaciones medias mensuales y de la evapotranspiración mensual estimada, podemos estudiar el balance del agua en el suelo a lo largo del año. Conocer el balance de humedad en el suelo es importante para evaluar la disponibilidad de agua para los cultivos, estudios hidrológicos, de conservación de suelo, de drenaje, de recuperación de suelos salinos, de repoblación forestal o el establecimiento del régimen de humedad de los suelos o de criterios de diferenciación climática. Existen varios modelos para estimar el balance de agua en el suelo. Aquí seguiremos el método directo propuesto por Thornwright y Mather, según el cual se va perdiendo agua para poder generar la evapotranspiración potencial hasta agotar la reserva. El balance hídrico consiste en definir mes a mes los siguientes parámetros en milímetros. P, que es igual a precipitación media mensual, ET, evapotranspiración potencial mensual media, P-ET, diferencia entre la P y la ET, A, almacenamiento, dA, variación de almacenamiento, ETR, evapotranspiración real, D, déficit, EX, exceso. Es la evapotranspiración potencial mensual ya calculada. P-ET es el balance mensual de entradas y salidas del agua del suelo. La diferencia clasifican los meses en seco, P-ET0, según las entradas superen o no a las salidas. A. Cuando en un mes se produzcan más entradas que salidas, P mayor que ET, el agua sobrante se almacena en el suelo. Por el contrario, cuando las salidas sean mayores que las entradas, la reserva del suelo se reducirá. Sin embargo, la capacidad del suelo no es limitada, y cuando se alcance la capacidad de retención del suelo, el agua añadida en exceso escurrirá superficialmente o en profundidad. Por lo tanto, debemos exponer el concepto de reserva máxima o cantidad de agua por unidad de superficie, en milímetros, que el suelo es capaz de almacenar en su perfil. Se toma el valor de 100 milímetros, 100 litros sobre metro cuadrado, sobre la referencia climática. Así el balance hídrico es útil para comparaciones entre distintas zonas, independientemente del suelo y de vegetación. dA es la diferencia entre el almacenamiento del mes y la del mes anterior. Su fórmula dA igual a A menos 1. ETR es el volumen de agua que realmente se evapotranspira en el mes dependiendo del agua disponible para evaporar. Puede tomar el mismo valor que la ET potencial o no. Por lo tanto, la ET es siempre mayor o igual a la ETR. El agua disponible para evaporar será la que cae como precipitación en el mes considerado y la que mantenemos en el suelo. En el periodo húmedo, al cubrir la precipitación, la demanda potencial, la ET real es igual a la potencial, es decir, ETR igual a ET. En el periodo seco, el agua que se evapora será el agua precipitada menos la que extendemos en el suelo o variación de almacenamiento. La reserva que nos queda menos la que tenemos en el mes anterior, es decir, ETR igual a P menos dA. D es el volumen de agua que falta para cubrir las necesidades potenciales de agua, para evaporar y transpirar. Por lo tanto, la falta de agua es D igual a ET menos ETR. Y X es el agua que excede de la reserva máxima y que se habrá perdido por escorrentía superficial o profunda. Como es lógico, solo puede haber excesos si la precipitación ha compensado previamente la ET en los meses húmedos. Métodos basados en el balance de energía. Para desarrollar las ecuaciones de continuidad y energía aplicables a la evaporación, se considera la evaporación desde un tanque de evaporación como se muestra en la figura 1. Es un tanque circular que contiene agua, en el cual la tasa de evaporación se calcula midiendo la tasa de disminución del nivel de la superficie del agua. Se considera una superficie de control alrededor del tanque que incluye el agua
en este y el aire por encima. Método aerodinámico. Además del suministro de energía calórica, el segundo factor que controla la tasa de evaporación desde una superficie abierta de agua es la habilidad para transportar el vapor lejos de la superficie. La tasa de transporte se determina por el gradiente de humedad en el aire cercano a la superficie y la velocidad del viento a través de dicha superficie. Y estos dos procesos pueden analizarse utilizando simultáneamente las ecuaciones de transporte en masa y de cantidad de movimiento en el aire. Como se muestra en la figura 2, se puede considerar un plano horizontal de área unitaria localizando a una altura z por encima de la superficie. Método combinado aerodinámico y de balance de energía. La evaporación puede calcularse utilizando el método aerodinámico cuando el suministro de energía no es un factor limitante y aplicando el método de balance de energía cuando el transporte de vapor tampoco es limitante. Pero, normalmente, ninguna de estas condiciones se cumple, por lo que es necesaria una combinación de los dos métodos. En el método de balance de energía es difícil calcular el campo de flujo de calor sensible, pero como el calor se transfiere por convección a través del aire que se localiza por encima de la superficie del agua, y el vapor de agua se transfiere por convección en forma similar, puede suponerse que el campo de flujo de calor de vapor y el campo de flujo de calor sensible son proporcionales, en donde la constante de proporcionalidad se conoce como la relación de Bowen. Extrapolación a partir de mediciones de tanque. La evaporación diaria se calcula evaluando la diferencia entre los niveles de agua en el tanque en días sucesivos, teniendo en cuenta las precipitaciones durante el periodo considerado. El volumen de evaporación entre dos observaciones del nivel de agua en el tanque se determina mediante la fórmula E igual a P más menos dd, donde P es la altura de las precipitaciones producidas durante el periodo entre las dos mediciones y dd la altura de agua añadida más o sustraída menos del tanque. El valor de evaporación diaria obtenido del tanque deberá ajustarse para tener en cuenta las ganancias o pérdidas de calor a través de las paredes y el fondo. En estaciones y climas húmedos, la temperatura del agua en el tanque es superior a la temperatura del aire, y el coeficiente del tanque puede ser 0.8 o más. En estaciones secas y zonas áridas, la temperatura del agua en el tanque es menor que la temperatura del aire, y el coeficiente puede ser de 0.6 o menos. Un coeficiente de 0.7 se supone que puede aplicarse cuando las temperaturas del agua y el aire son iguales. Métodos basados en fórmulas empíricas. La estimación de la evapotranspiración potencial utilizando formulaciones empíricas depende de la fuente de datos disponibles y del ajuste del método a las condiciones locales. En general, las formulaciones se clasifican en basadas en temperatura y basadas en radiación. Dentro de las primeras se encuentran las ecuaciones de Thorne-White y de Hengraves, como aquellas más utilizadas. La única justificación para utilizar estas fórmulas en el cálculo de las evapotranspiraciones es el requerimiento mínimo de datos y el paso de tiempo mínimo recomendado es un mes. Uso consuntivo. Es la combinación de la evapotranspiración y el agua que las plantas retienen para su nutrición. Esta última cantidad es pequeña en comparación con la evapotranspiración. Aproximadamente representa solo el 1%, por lo que los términos evapotranspiración y uso consuntivo se usan como sinónimos. El conocimiento de la evapotranspiración o uso consuntivo es un factor determinante en el diseño de sistemas de riego, incluyendo las obras de almacenamiento, conducción, distribución y drenaje, especialmente el volumen útil de una presa para abastecer una zona de riego. Depende en gran medida del uso consuntivo. Para una mejor comprensión de las diversas utilidades que el hombre hace del agua, se las agrupa en dos: uso consuntivo y uso no consuntivo. El uso consuntivo, con consumo, es cuando el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado o no se le devuelve de la misma manera que se ha extraído. En el caso de uso no consuntivo, sin consumo, el agua utilizada es devuelta posteriormente al medio del cual ha sido extraída. Los ejemplos más representativos son ambientales, energéticos, recreativos y navegación.
Usos prioritarios. Uso poblacional. Comprende el consumo directo del agua potable por parte de la población en bebida, preparación de alimentos, limpieza, saneamiento, comercio y servicios públicos, riego de calles, plazas, etc. Uso agrícola. Representa la mayor parte del consumo e incluye el agua para riego de cultivos y ganadería. Uso energético. Utilización del agua para la obtención de energía hidroeléctrica o bien para la consideración en centrales termoeléctricas. Uso industrial. Contempla la utilización de agua como materia prima de procesos fabriles, refrigeración y limpieza, generación de vapor y actividades petroleras y mineras. Uso ambiental y ecológico. Comprende el agua que se usa para la preservación de la biodiversidad y mantenimiento de paisajes. Uso recreativo. Considera la utilización de cuerpos de agua para la práctica de deportes, pesca y esparcimiento. Factores que afectan el uso consultivo. Temperatura, horas de sol, tipo de cultivo, duración del ciclo vegetativo, temporada de siembra y zona. Determinación del uso consultivo. En México se usan fundamentalmente dos métodos para el cálculo del uso consultivo: el método de Thorne-White y el método de Blaney-Cried. Y bueno, por mi parte sería todo de la unidad número 4 de evaporación y el uso consultivo.